Buen día, como tema de hoy hablaremos referente a la teoría de la argumentación jurídica. Para ello tomaremos de modelo al muy reconocido Manuel Atienza Rodríguez. Manuel Atienza Rodríguez nació el 24 de septiembre de 1951. Él es jurista y filósofo del derecho español. Fue profesor y conferencista en distintas universidades, además de tribunales y escuelas judiciales. Él es director de la revista Doxa, de cuadernos de filosofía del derecho. Por lo tanto, se dice que ha publicado diversos artículos y obras referente a la teoría y filosofía del derecho. Él resalta que la argumentación jurídica no solo describe soluciones de los actos jurídicos, sino que también prescribe cómo se debe realizar este proceso de justificación. A continuación, mayor explicación. Buenos días, profesor. Le habla la alumna Rosana González Bazán. Atienza sostiene razonablemente que la argumentación jurídica ha pasado a tener en la cultura jurídica contemporánea un valor singular gracias a varios factores que tomados conjuntamente ofrecen una explicación satisfactoria. En primer lugar, observa que la concepción de derecho característica del siglo XX no han tomado en consideración que el derecho es una actividad y que como tal es lenguaje en acción. Lenguaje destinado a persuadir, a convencer con el fin de establecer una cierta pretensión en el caso del derecho. En segundo lugar, es de carácter práctico lo que salta más a la vista del observador. Es el derecho como una actividad en la que los actores que intervienen deben dedicar un esfuerzo significativo a argumentar. Esto se ve con evidencias en el juicio oral. En tercer lugar, Atienza destaca lo que él llama el paso del Estado legislativo al Estado constitucional, es decir, un Estado en el que la Constitución contiene un principio dinámico del sistema político jurídico. Por último, Atienza insiste en que la democracia presupone, siguiendo las ideas de ciudadanos capaces de argumentar racional y competentemente en relación con las acciones y las decisiones de la vida en común. Gracias, profesor. Buenos días, profesor. Le habla la alumna Leslie Benítez. Les voy a hablar sobre los elementos de la argumentación jurídica según Manuel Atienza. Para Manuel Atienza existían 17 elementos de la argumentación jurídica, los cuales nos da a conocer para poder interpretar desde enfoques diferentes, ya sea un enfoque formal, material o un enfoque pragmático. Para Manuel Atienza, el enfoque formal se basaba en la argumentación como resultado final y su valor dominante era la certeza. El enfoque material implicaba el enfoque formal, pues buscaba la corrección de los problemas y dar soluciones a través de teorías. Su valor dominante era la verdad y la justicia. El enfoque pragmático se basaba tanto en el enfoque formal como en el enfoque material, y este veía la argumentación como una actividad lingüística. Tenía dos especies, una retórica y una dialéctica. La retórica se encargaba de los problemas en generales, mientras la dialéctica buscaba los procedimientos para poder resolver un problema en concreto. Su valor dominante era la acertabilidad y el consenso. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ana Lucía Cuentas y yo voy a hablar sobre cómo la teoría de Manuel Atienza trata de entender el derecho. El derecho en sí como argumentación supone un cierto grado de aceptación del derecho ya existente. Asimismo, este constituye un gran aporte a los juristas del derecho, puesto que este tratadista trata de explicar de forma sencilla las concepciones de la argumentación formal,
material y pragmática, que de una forma articulada sirven para dar respuestas jurídicas a los tan grandes problemas que se plantean en los diferentes ordenamientos jurídicos y que no se han podido resolver. Finalmente, por este motivo, el jurista Manuel Atienza trata de que se entienda la argumentación jurídica del derecho desde una concepción distinta, entendiéndolo como una nueva forma de estudiar el derecho desde diferentes concepciones en el formalismo jurídico. Gracias. Buenos días, profesor. Le saluda la alumna Karen Barzola Cruces. A continuación explicaré los problemas o cuestionamientos que realizaron diversos autores a la teoría. Bajo esa perspectiva, Manuel Atienza recoge los cuestionamientos realizados y manifiesta lo siguiente. Los representantes de las teorías precursora y estándar de la argumentación, mediante preposiciones de carácter general, es necesario y conveniente considerar y tener en cuenta lo que respecta al diseño, construcción y evaluación de una teoría general de la argumentación, con un planteamiento de carácter modelito derivado de las líneas estructurales y funcionales de su propuesta crítica, mediante un proceso de generalización de la teoría. Este último podría entenderse como una propuesta de integración plausible de las teorías precursoras y estándar de la argumentación respecto a distintos elementos implicados en el tema, en la medida que ello resulte adecuado, necesario y útil para edificar e instrumentar una teoría de carácter alternativo. Asimismo, al señalar una teoría general de la argumentación, debe evaluarse desde tres perspectivas diferentes, ya sea el objeto, el método y la función de la misma. Según Atienza, propone que una teoría de la argumentación debe ser lo suficiente amplia y profunda como para disponer de un método que represente adecuadamente el proceso real de la argumentación, tal como ésta se presenta en la realidad, ¿no?, en las sentencias y otros documentos jurídicos. Debe disponerse también de criterios tan precisos como sea posible, ¿no?, para juzgar la corrección, mayor o menor corrección de los argumentos en relación con un resultado final, ya sea las decisiones jurídicas. Conclusión. Consideramos que el primer Atienza, el que escribió Las razones del derecho en 1991, propuso una teoría de amplio carácter cognitivo, práctico, moral. Representa una postura más crítica del derecho existente. Y el segundo Atienza, quien en el derecho como argumentación adopta una posición más conforme con la teoría del discurso y la racionalidad práctica del Estado constitucional. Atienza sostiene que la argumentación jurídica ha pasado a tener una cultura jurídica contemporánea, un valor singular gracias a varios factores que tomados conjuntamente ofrecen una gran explicación satisfactoria. El primer factor observa que las concepciones del derecho características del siglo XX no han tomado en consideración que el derecho es una actividad en el sentido de Wittgenstein y que como tal es el lenguaje destinado a persuadir y convencer con el fin de establecer una cierta pretensión, en el caso del derecho, de justicia y de verdad. El segundo factor es el carácter práctico, el derecho como una actividad en que los actores que interfieren deben dedicar un esfuerzo significativo a argumentar, y esto se ve con evidencia en el juicio oral, característico de los estados actuales constitucionales de derecho. En esta dimensión ha influido notablemente el derecho anglosajón. Tradicionalmente ha sido un derecho argumentativo. Observa que los derechos continentales han aceptado y incorporado sus prácticas la argumentación como un núcleo central de actividades de los jueces, pero también de los legisladores. La presencia o la ausencia de razón valida o desmorona un argumento, por lo tanto, una pretensión de justicia o de verdad. Atienza se inclina a rescatar y reactualizar las ideas clásicas y que el derecho es una actividad en la que la necesidad de convencer mediante argumentos retóricos, lógicos y dialécticos principalmente constituye la base sobre la cual se constituye el derecho práctico de abogados y jueces, fundamentalmente sobre las cuales recae la meditación científica y la filosófica de la filosofía contemporánea. Gracias.